Gracias a Gastón Heredia por ese primer reporte del tiempo. Tras el anuncio de la Corte Suprema sobre matrimonios entre parejas del mismo sexo esta mañana, el Procurador General de Colorado confirmó la legalidad del mismo en nuestro estado. Vamos con mi compañero Samuel Rivera con todos los detalles al respecto. Samuel, ¿qué significa esta decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos? Gracias, compañeros. La decisión del máximo tribunal de los Estados Unidos indica que en 30 estados del país se legaliza el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Colorado es uno de ellos. El fiscal general de Colorado, John Suthers, indicó que los 64 secretarios de los registros civiles de los condados de todo el estado deben comenzar a emitir licencias de matrimonio para parejas del mismo sexo después de que la Corte de Estados Unidos dio su veredicto respecto a este litigio desatado entre parejas y opositores al matrimonio gay. Es un momento histórico en el estado de Colorado. Nuestra oficina ha recibido muchas llamadas de parejas que están interesadas en venir a obtener licencias de matrimonio y va a ser un momento histórico. Organizaciones como ¿Por qué el matrimonio gay importa en Colorado? Sostienen que hoy es un día de celebración. Nuestros opositores continuarán su lucha contra la igualdad de las personas, así que aunque celebremos esta increíble victoria, tenemos más por hacer. Al fin, el Corte aceptó algo que nosotros estamos diciendo por un buen tiempo, sí, que matrimonial es un derecho civil. ¿Cómo se desató esta batalla legal? El 25 de junio, el condado de Boulder comenzó a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo. Pero el 18 de julio, la Corte Suprema de Colorado ordenó detener la emisión de permisos y la batalla legal continuó. Según la Oficina de Registros Civiles, en poco más de un mes, unos 350 matrimonios del mismo sexo ya tenían un certificado en el estado de Colorado. Solo en Denver, en una semana se emitió 110 licencias de matrimonio para parejas del mismo sexo. Como los que ganaron fueron los que se querían casar y la Corte Suprema no cogió ese caso, esa gente ganó el caso, porque esa es la última decisión que se hizo en el caso. Muchos legisladores elogiaron la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El propio alcalde de Denver indicó que este es un gran día para la igualdad. Con el anuncio de la Corte Suprema, miles de parejas comprometidas ahora podrán compartir los mismos derechos y libertades bajo la ley. Por su parte, la Conferencia Católica de Colorado indicó que la decisión de la Corte Suprema es decepcionante y es un malentendido de la institución del matrimonio y tendrá un efecto duradero y profundo en la estructura familiar. El propio gobernador John Hickenlooper también indicó en un comunicado que es un día importante para el estado y para todos los residentes de Colorado. A la vez indicó que faltan algunos pasos que dar, pero que el matrimonio de parejas entre el mismo sexo no será más un problema en el estado. Esa es la información que les tengo. Retornamos con ustedes a los estudios. Muchas gracias a Samuel Rivera por esa información.